Hola, yo soy Juanfer Y yo soy Lore. y juntos somos Trinidados. Y nosotros somos básicamente jugones, específicamente somos ecuatorianos. Y tenemos un canal de YouTube, tenemos un Instagram, tenemos TikTok y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, hemos decidido que queríamos hacer algo más con nuestro pequeño espacio de juegos de mesa. Particularmente nosotros somos jugadores de juegos de mesa más o menos un año, Un poquito más de un año, Juanfer, diría yo. un Sí, poquito más de un vamos. año, ¿no? Ujú. Y en ese poquito más del año que vamos, nos metimos de cabeza en los juegos de mesa. Nos metimos lo más que pudimos. Porque primero nos encantó lo que es en el hobby. Nosotros básicamente fue el primer hobby que tuvimos en conjunto, como, Ujú. ya como pareja casados que somos. Y en ese sentido lo disfrutamos como que no bien como algo nuevo, Ujú. algo que nos fascinó. Y por el otro lado nos hemos vinculado con una comunidad sumamente interesante de juegos de mesa en Ecuador. Y a la larga es ahora nuestro hobby. Y en ese corto tiempo que vamos, hemos adquirido muchos juegos de mesa. Sin embargo, yo considero que nosotros todavía tenemos bastante un punto de vista fresco de todo esto. ¿Por qué? Correcto. Porque técnicamente somos relativamente nuevos. Muchas de las cosas que hay en el mundo de los juegos de mesa son nuevas para nosotros. Cada vez que, por ejemplo, vamos a la casa de alguien más a jugar juegos o nos reunimos con otros jugones, básicamente terminamos aprendiendo nuevos juegos porque es algo que todavía estamos aprendiendo. Exacto. Hemos aprendido nuevas mecánicas, nuevos formatos. Ujú. Y con esa experiencia uno ya va entendiendo un poquito más. Cuando le presentan un nuevo juego, dice: ah, es como este juego, es similar a esto. Piensa en esta base, piensa en lo que es deck building, esa estrategia, la que tú usas ahí, y aplícala aquí en este juego. Claro, y en base a eso, nosotros tomamos la decisión de que queríamos justamente compartir estos pensamientos desde personas que son parte del hobby, pero que todavía están aprendiendo mucho del mismo, Ujú. como para compartir justamente estas experiencias con las personas que nos sigan de alguna u otra manera. Ujú. ¿Sí? Entonces, es por eso que hemos decidido crear este espacio denominado como Pod Dice, Ujú. nuestro podcast de juegos de mesa. Ujú. ¿Ok? Pues bien, el día de hoy hemos decidido hablar específicamente de dos temáticas. Y la primera de ellas va a ser justamente sobre lo que son expansiones, campañas y otros demonios dentro de lo que son juegos de mesa. Exacto. Empezando un poco por una distinción que creemos que es necesaria en lo que es juegos de mesa. Hay muchas terminologías dentro de lo que son juegos de mesa que nosotros cuando recién empezamos, por ejemplo, Ujú. las personas con las cuales nos hemos vinculado nos iban aclarando de a poco, pero y de una manera muy amable. Parte de lo bonito de ser de la comunidad de juegos de mesa es que son personas sumamente amables, sumamente cálidas. Sin embargo, hay muchas veces en las cuales nosotros, como vamos aprendiendo juntos estas cosas, al inicio muchas cosas no entendíamos, Sí, ¿no? no entendíamos. La cosa más básica: ¿qué juego vamos a jugar con este grupo? Somos 6, somos 4 Ajá. personas, somos una party de 10. Ajá, ¿Qué y podemos? todo ese tipo de cosas, términos como deck building, como drafting y todo ese tipo de cosas nos cogían por sorpresa. Y en uno de esos fue la distinción entre lo que es una extensión de un juego y una expansión de un juego. Ujú. Hacemos esta diferenciación porque puede ser algo confuso para personas que no son tan allegadas en medio. Una extensión de un juego es la que permite que el juego abarque una mayor cantidad de jugadores. Ujú. Por ejemplo, en Catán, Catán está diseñado para jugar de 3 a 4 jugadores. Sin embargo, uno puede comprar una extensión que le permite utilizar el mismo juego con componentes extra para abarcar hasta 5 o 6 jugadores. Ujú. Mientras que una expansión es aquella que
cambia reglas o añade reglas, añade contenidos, añade... Entonces, ese giro extra que Ajá, le da un plus. un sabor distinto a lo que ya conoces, ¿verdad? Exacto. A veces son cosas que permiten arreglar ciertas mecánicas, a veces son otras que añaden nuevas mecánicas, y que para el gran esquema de las cosas se supone que la idea de una expansión es que añada contenido. Le dé más variedad, más jugabilidad o cosas por el estilo a un juego de mesa. Lo que tú ya conoces, a la base que tú ya compraste. Exacto. La base que uno tiene, darle más sabor, pongámoslo así. ¿Ya? Exacto. Entonces, ¿qué juego? Bueno, ya hablamos del Catán. Podríamos hablar, revisando nuestra colección, hay un juego que a mí hasta ahora me fascina, es el Mero, que es el juego base, Pradera. Ajá, en España se le conoce como Pradera. Y tiene una expansión, que es el Río Abajo. Esa le tenemos solo fichada como algo distinto que le va a agregar al juego. Y le tenemos en la mira así para tal vez agregar algún rato a la colección. Estamos en la espera de eso. Hay muchas opiniones divididas alrededor de lo que son expansiones. Recuerdo que cuando nosotros recién empezamos en el hobby, por ejemplo, hay un canal de YouTube que seguimos porque nos hacía reír bastante, que es el de John Perkins, que es el canal de Actual que sus videos son bien desde un punto de vista de bastante cómico y otras cosas más, y él mencionaba en algún punto que las expansiones para su punto de vista no son necesarias, porque uno debería comprar, según John, uno debería comprar una expansión solamente si es que ya ha dado 20 vueltas no el número exacto, no, sino muchas vueltas al mismo juego y considera que la expansión le puede dar algo más. Sin embargo, la gran mayoría de las expansiones no van a ser suficientemente buenas como para añadir ese gasto en vez de comprarse otro juego. Yo considero que, si bien estoy de acuerdo de que a veces hay algunas expansiones que no ameritan, depende mucho del juego. Porque, por ejemplo, si es que uno literalmente revisa expansiones como por ejemplo la de Tuscany, la de Viticulture, la expansión de Tuscany, nosotros jugamos las dos versiones. Y a mí, por ejemplo, me encanta Viticulture. Si hubiese dicho cuál es mi juego del año anterior, de los que he jugado, no que haya salido en el año anterior, hubiese dicho Viticulture. Pero no hace mucho un amigo de la comunidad nos hizo probar la expansión del Tuscany y hasta ahora le estamos cazando porque me parece que, si bien Viticulture base es muy bien hecho, la expansión del Tuscany le da otra capa completamente diferente de complejidad, la convierte en un juego completamente diferente. En un sentido similar sería, por ejemplo, la expansión de Arnak, de los Ruins of Arnak. Las dos expansiones. Nosotros las ruinas perdidas de Arnak en español. Exacto. Nosotros tenemos la de los exploradores. Los exploradores y la expedición perdida. Exacto, expedición perdida. Ahí tendríamos... Perdón, los líderes de expediciones en español. Líderes de expedición. Ahí tenemos ¿cuántos personajes nuevos? Creo que 4 en uno, 2 en el otro. Me parece, pero no estoy 100% seguro. Pero es esa línea dinámica donde tú dices, ok, eso le cambió el juego, porque empezó un juego simétrico, se podría decir. Ajá. Simétrico significa que todos empiezan con las mismas condiciones, y le dio ese giro a un asimétrico. Otro sabor. Pueden haber opiniones divididas sobre qué juego es mejor, si es que un asimétrico o un simétrico, pero esto es lo que te da. Es básicamente un juego diferente, con la misma base inicial, pero es un juego completamente diferente. Algo que, por ejemplo, yo consideraba siempre en las ruinas perdidas de Arnak, era que los artefactos son relativamente difíciles de hacerles funcionar bien. No imposible. Hay estrategia, como en todo juego, pero siempre es un costo que no siempre va a devolver el beneficio que uno quisiera. ¿Ya? Porque imagínense, es gastar brújulas, que uno necesita esas brújulas para poder hacer viajes específicamente a los sitios de expedición, gastar esas brújulas en una carta que en ese momento va a dar un beneficio inmediato, pero que a futuro, para poder volver a utilizarlo, uno tiene que tener las tabletas.
Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me parecía que en muchas partidas los artefactos quedan desperdiciados. Al menos en partidas de 2 jugadores. Que nosotros mayoritariamente jugamos de 2 jugadores. Es la verdad. Pero, por ejemplo, con la expedición, con los líderes de expedición, hay un líder en específico, que fue justo con el que jugué yo, que toda su estrategia está armada para que compres artefactos, lo utilices los artefactos y te va proveyendo más recursos para que puedas usarlos activamente. Que a mi gusto, por ejemplo, es como que como un videojuego le hubieses puesto un parche con nuevo contenido y hacerle algo completamente diferente. Aún así, yo, por ejemplo, en Board Game Arena seguimos jugando el Lost Ruins of Arnak versión clásica, solamente por temas de accesibilidad, porque es gratis. Pero si a mí me preguntan, la expansión le hace otra cosa. Si yo tuviese que enseñarle a alguien Lost Ruins of Arnak, le enseñaría con el juego base, pero me alegra haberme comprado la expansión de los líderes de expedición, porque es otro juego. Es algo completamente diferente y es algo muy disfrutable. Dicho eso, hay muchas expansiones que muy probablemente no van a darle tanto gusto, o en su defecto que van a complicar un juego que ya es de por sí complicado. En ese sentido, por ejemplo, hace poco nosotros estábamos jugando Dinosaur World. Ah, cierto. Lindo juego de dinosaurios. Es una mejora al Dinosaur Island. Podría ser otro tema de discusión. Ajá, que probablemente tomemos en otro podcast. Pero al final del día es tantos elementos, tantas mecánicas que uno tiene en el Dinosaur World al mismo tiempo, que a mi gusto ponerle una expansión solo lo haría muy caótico. A mi gusto. Eso también tiene que ver con el juego en sí, que es un análisis paralysis. Uno está pensando a cada rato, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a organizarme? Monedas, los recursos y los tipos de personajes, ¿cómo les voy a mover? Entonces sí, una expansión podría ser pesado. Hacerle a un juego ya que es medio pesado, algo ya que tal vez uno no disfrute. Yo sí estoy abierta a esa idea de las expansiones, pero... Y bueno, como mi querida esposa es fanática de la temática de los dinosaurios, eventualmente vamos a tener esa expansión. Al contrario, en contra de mi voluntad a veces, pero vamos a tener. Y ahí probablemente tenga que definir si es que valió la pena o no. Sin embargo, como digo, es un juego que ya es pesado. Me parece que... Y que para mí justo mecánicamente estaba bastante bien hecho. Añadirle otra mecánica tal vez no llegue a ese efecto de que valga la pena por completo. Puede ser. Dicho eso, algo que para mí es un poco polémico es cuando en vez de sacar una expansión a un juego que uno fue justamente coleccionando, digámoslo así, uno fue añadiéndole los contenidos, salen otras versiones del mismo juego, pero con una segunda temática, o en su defecto el mismo juego pero con elementos añadidos que funcionaría como un update y cosas por el estilo. Por ejemplo, la diferencia entre Dune Imperium y Dune Imperium Uprising. Exacto. Ok, ya llegamos. Para mí eso es algo que todavía no defino bien en ese sentido, cómo sentirme al respecto. Porque entiendo lo que quisieron hacer. En Dune Uprising lo que intentaron hacer era justamente un segundo juego que esté mucho más alineado a la lógica de la segunda película. Sin embargo, al mismo tiempo me parece un poco canada, digamos así. Que habiendo el Dune Imperium con sus expansiones y todo, sí, y entiendo que se pueden mezclar con el juego de Dune Uprising, tener que comprar otro juego que es bastante de lo mismo, solo que con un par de cosas añadidas, puede ser hasta cierto punto como que desgastante a nivel, especialmente a nivel económico, que uno a veces tiene que hacer justamente esa reflexión de quiero un nuevo juego, quiero una expansión, esto es un nuevo juego que es una expansión. Exacto.
Bueno, ahí también depende si es que uno es un coleccionista. Si es que uno es un coleccionista, como que ya saben que uno va a pagar por tenerlo y verlo en su colección y tenerlo completo. Poder decir, yo puedo jugar el juego con todas sus expansiones, mezclar sus componentes y me siento bien con mi colección, ¿verdad? Pero para un jugador que tal vez es un poquito más pasivo y quiere tal vez el mejor juego, tiene que decidir entre el uno y el otro, es complicado decidir cuál base me quedo. Una base un poquito más sencilla porque el Dune Uprising, el primero, yo creo que es fácil de explicar a una persona, y el Dune Uprising, ¿cómo es? El Dune Imperium Uprising ya tiene una mecánica más refinada, que uno dice, necesitas un poco más de experiencia, necesitas haberle jugado más veces al base para decir, me siento muy cómoda con esta versión. Que, ¿no? Una vez más insisto, se supone que uno puede jugar con los elementos de las dos cajas en una sola cosa, en un solo monstruo, que sería básicamente todo a la vez, excepto quitando ciertos elementos que el mismo manual avisa, como el Mentat, que no hay en el Uprising, pero es pesado. Y en ese sentido, por ejemplo, yo agradezco que, si bien me gustó Ticket to Ride, cuando nosotros nos compramos eventualmente Ticket to Ride del Europe, el de Europa, me gustó y es un juego que sí le hemos dado buen uso. Me alegra que no me haya picado tanto como para intentar hacer el coleccionismo, porque hay tantas versiones de Ticket to Ride que son básicamente standalones, no son expansiones, sino que son otro juego en la misma lógica, que no se mezcla con las otras versiones, que solo existe como para para literalmente darle otra capa de pintura. No es otro juego, es el mismo juego. Una que otra vez le añaden otra mecánica, pero es la misma lógica. Uno tiene que estar muy pendiente de qué es lo que está buscando, tiene que leerse de verdad, tal vez hasta leer todos los manuales para de verdad entender con cuál se va a quedar, porque eso le puede pasar con el Pandemic System. Tenemos World of Warcraft, The Lich King, y ese le escogimos porque nos gusta la temática. Específicamente, ¿verdad? Porque pasé básicamente 12, 13 años de mi vida jugando World of Warcraft. Y mi expansión favorita era justamente del Wrath of the Lich King, que es en la que se encuentra el World of Warcraft de Pandemic System. Y a más de eso tenemos, por ejemplo, el Pandemic Cthulhu y el Pandemic el North America. North America, cierto. Y francamente, de esos tres, si es que tuviese eventualmente que dejar algunos de esos, yo me quedaría solo con el World of Warcraft, porque el resto ya se me hacen muy redundantes. Si yo tuviese que elegir en una noche cuál de los tres quisiera jugar, me voy por el World of Warcraft, porque es una linda experiencia. De hecho, el Pandemic Norteamérica fue uno de los primeros juegos que llegamos a tener. Y sí le jugamos algunas veces, pero aún así no siento que me haga falta si ya tengo el World of Warcraft. Y mucho menos el Pandemic Reign of Cthulhu, es el otro, es ¿no? El otro el Reino de Cthulhu. Ese, por ejemplo, siento que fue un desperdicio de dinero. Bueno, fue un juego que compramos a la par. Nos vendieron Aquatica y ese por un buen precio. Y Lore, que le encantan los dos juegos así, dijo: dale. Y claro, a Lore le gusta encontrar ofertas y nos lo dejaron en una muy buena oferta, y era un juego que por la temática nos interesaba. Como las personas que nos conocen saben que nosotros, por ejemplo, coleccionamos bastante lo que son juegos de los juegos de Fantasy Flight, específicamente los que están dentro de la lógica de Arkham Files, que es todo el universo Lovecraftiano, y en base a eso dijimos: el Pandemic Reign of Cthulhu debería estar en nuestra colección. No, la verdad no. No es necesario. Me parece demasiado, ¿cómo se diría esto en español? Cheaply made, ¿cómo se traduciría? Es una versión media baja, una baja calidad. Una baja calidad comparada, por ejemplo, con lo que son los productos de Fantasy Flight dentro de la lógica Lovecraftiana. El diseño, los personajes se me hicieron feos, el escenario me parece muy básico, los monstruos que tiene son
3 figuras del mismo monstruo. Sí. Mientras que uno ve que dentro del mitos de Arkham Horror y todo ese tipo de cosas hay tanta variedad, tantos monstruos, tantas cosas que dan terror. Y ver 3 cosas que parecen el Pokémon Muk, creo que se llama, que es de esa masa morada, me faltó. Exacto. Y en ese sentido es otro Pandemic que no le veo que valga a veces la pena en ese sentido. Pero si me permites, Jorge, yo daría una recomendación. Si es que uno nunca ha jugado Pandemic y está como que dudoso de cómo empiezo con Pandemic, mi recomendación sería, si es que pueden probar primero, no tienen que comprar así de una, tal vez probar la versión chiquita, que es de North America, porque ahí uno va a poder decidir, decir, ya le entiendo la mecánica, estás corriendo de un lado al otro. Estás corriendo de un lado al otro y tratando de llegar a un punto y hacer una entrega. Entonces, mi recomendación sería probar esta versión corta. Y cuando ya le tengas identificado, anda por tu temática favorita. Si te gusta Star Wars, hay la Pandemic de Star Wars, hay un World of Warcraft, como decimos, de Pandemic, y tienes el Reign of Cthulhu. Así, si es que de verdad te gustó el juego y te quieres quedar con uno solo, esa es mi mejor recomendación personal. No sé, Juan, pero ¿a ti qué te parece? En efecto, o sea, en lo que son juegos standalone, los que tienen múltiples versiones, yo similarmente diría que cuando, en vez de lanzarse a comprar 20 versiones del mismo juego, primero probar justamente mecánicamente, y en base a eso, una vez que veas que la mecánica te gusta, decidir cuál es la temática que más crees que se va a adaptar a tus necesidades. En ese sentido, por ejemplo, la razón por la cual nosotros tenemos lo que es Catán y todas las diferentes expansiones de Catán es específicamente porque ese fue el primero que probé. Más en ese sentido, por ejemplo, a mí me gusta Game of Thrones, me gustan los juegos de temática espacial, pero aún así no me atrae lo suficiente como para comprarme el Catán Exploradores del Espacio, ¿se llama? Starfarers, o en su defecto el Catán de Game of Thrones o cosas por el estilo. No lo suficiente, no me parece lo suficiente como para hacer ese gasto. Exacto. Ahora, algo que también es necesario un poco distinguir es que dentro de la lógica de lo que son, por ejemplo, standalones, hay muchos juegos que son, por así decirlo, juegos de narrativa. Juegos en los cuales lo que importa es una historia. Y muchas veces, por ejemplo, dentro de esa misma historia hay historias sueltas, historias standalone, que son, por ejemplo, lo que pasa en los juegos de Arkham Horror. Arkham Horror es un juego en el cual, si uno solamente tuviese la caja base, no tiene nada. Tiene una historia de 3 capítulos que una vez que se acaba uno puede quedarse viendo la caja y decir, ajá, ¿ahora qué? Arkham Horror LCG, Living Card Game. Ajá, el Living Card Game, no el board game, sino el juego de cartas. Exacto, es una historia que te quedas como con un libro a medias y no sabes dónde está el resto del libro, qué pasó con mis investigadores. Uno puede, y claro, si uno le apasionó la caja base, uno podría decir, ok, voy a jugar porque tiene diferentes niveles de dificultad. Uno podría decir, voy a jugar en versión difícil y en versión experto hasta que le gane. Uno podría hacerlo, pero la historia per se, que es lo interesante del Arkham Horror, ya está, ya no hay más, ya casi no va a haber sorpresas. Si bien hay diferentes ¿cómo se llama esto? Diferentes finales que uno puede obtener de acuerdo a las diferentes ediciones, va a llegar un punto en el cual ya no hay nada. Y eso, como digo, si a uno le apasionó la caja base. Pero Arkham Horror, por ejemplo, lo que uno tiene es varias expansiones que literalmente pueden ser expansiones de investigadores y expansiones de campañas. Exacto, son hechos de distinción. Hay un... Que ahora, antes era un sistema muy, digámoslo, puerco. Peculiar. Muy peculiar el que manejaba Fantasy Flight antes, porque lo que hacían era que vendían una caja, cuando hacían una nueva campaña, vendían una caja que adentro venía los nuevos investigadores y dos capítulos de la campaña.
Y lo que uno tenía que hacer era comprar aparte de eso unas pequeñas cajitas que venían con el resto de capítulos. Entonces, si una campaña tenía 8 capítulos, tenía que comprar la caja de la expansión para tener los nuevos investigadores y los 2 primeros capítulos, y de ahí 8 mini cajas diferentes, 6 mini cajas diferentes que eran los otros escenarios de la misma campaña. Exacto. Y como hacían con una producción limitada, cuando se hizo Arkham Horror, el juego de cartas, se pensaba que era un juego para 2 jugadores y la gente le encantaba tanto que compraban 2 veces el juego para poder jugar de 4 jugadores. Se acababa el stock y había muchas personas que nunca llegaron a comprar el paquete que les faltaba porque se acababan al paso y luego ya simplemente dejaban de imprimir. Ahora, por suerte, ya lo han reflexionado, lo han reformateado, exacto. Básicamente uno se compra o la caja de investigadores nuevos o la caja de la campaña completa con todos los 8 o 9 capítulos que tenga la historia. Ajá. Pero aparte, que en efecto cada campaña podríamos decir que simplemente es una expansión del juego, le añade nuevo contenido, una que otra nueva regla, una nueva historia y cosas chéveres. Pero aparte ahí también, por ejemplo, entra la lógica de los standalone. Son pequeños escenarios, pequeñas cajitas que son escenarios independientes que no necesitan de haber comprado una caja completa, pero que le dan una historia nueva, por así decirlo. Y para recalcar, esta campaña que estamos hablando de Arkham Horror LCG, necesitas la caja base para jugarlo. Hay que recordar que tienes los tokens. ¿Y qué más necesitas la caja base para poder jugar? Los tokens, ¿cómo se llama esto? El manual de las reglas, claro. Porque todo el sistema de juego está dentro de ese manual. Y aparte, la bolsa del caos, que es donde uno me ve. Y si es que no hay ninguna otra manera, también uno necesita lo que son, por ejemplo, los contadores de vida y de... Sí, esos son, bueno, son extras. Todos son tokens, básicamente. Sí, tal vez estás hablando de los extras que uno puede agregar para un mejor traqueo del juego en sí. Bueno, No, o sea, me refiero a la vida y daño mental, sí, que esos sí, también son tokens. Son tokens. Y hay que tener un tracking de cuánto te queda y cómo usarlos. Sí, esa es la otra parte, hay que distinguir la expansión, extensión y qué es una campaña. Y qué es una campaña, porque claro, las campañas son un monstruo completamente diferente. Y también una recomendación, ahora que mencionamos campañas, para alguien que también sea como que nuevitos en el hobby como nosotros, uno tiene que estar atento a que hay varias temáticas. Entonces en este Living Card Game, que también es una mecánica, un formato, digamos así, tenemos Lord of the Rings, tenemos Marvel Champions, The Fantasy Flight, y hay que estar atento a qué le quieres dedicar tu tiempo. Ajá. Nosotros ¿cómo podemos hablar de esto? Pero nuestros amigos nos han enseñado los otros juegos. Entonces, claro, una recomendación que creo que es lo que quería agregar, Lore, es que si uno empieza a jugar juegos de mesa y uno empieza a encontrarse con juegos de cartas de los LCGs, los Living Card Games, no dedicarse a literalmente intentar coleccionar todos los LCGs porque no hay manera, es demasiado, o sea, sí, es demasiado, porque cada LCG que hasta, por ejemplo, Fantasy Flight hace un montón de LCGs y cada LCG tiene una cantidad espantosa de contenido que si uno intentara coleccionar el de Game of Thrones, el de Lord of the Rings, el de Marvel Champions y el de Arkham Horror al mismo tiempo, no habría espacio para otros juegos. Sí, no hay tiempo para jugarlos. Ni tiempo para jugarlos, ni espacio para otros juegos, ni el dinero para tener todo. Porque es demasiado. Si a eso uno le suma, por ejemplo, el costo de los forros que uno le pone en las cartas para protegerlos, de los insertos para ponerlos bonitos en las cajas, no acaba. Y en ese sentido, si uno quiere hacer mero coleccionismo, vaya nomás. Es también una parte del hobby muy, muy válida. Pero, por ejemplo, a nosotros nos gusta la variedad. Nos gusta tener algo nuevo que probar cada tanto. Y en ese sentido, intentar solo coleccionar LCGs no era lo nuestro. No. Más bien, algo que uno puede hacer agradablemente es coleccionar entre amigos diferentes franquicias.
por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos con los que jugamos activamente Arkham Horror. A veces nos demoramos un poco en reunirnos, pero con ellos hemos conseguido básicamente casi todo lo que es Arkham Horror entre los tres. Y aparte, tenemos con Lore otro amigo que tiene todo lo que es de Marvel Champions hasta la fecha, que con él probamos y él nos dijo, ustedes no se compren Marvel Champions. Ustedes juegan conmigo Marvel Champions. Y nosotros dijimos, bueno, no hay ningún problema y nos ahorramos el gasto. Y teóricamente, cuando quisiéramos jugar Marvel Champions, solo bastaría con que les llamemos a él. Sí. E igual tenemos otro amigo que tiene el de Lord of the Rings, también, ¿no? sí. Ajá. Este otro amigo también, en algún momento, probablemente si le dijéramos, ponte una mesa. muy probablemente lo haría. Pero es curioso, porque como dice Juan, los otros amigos con los que juega Arkham Horror tienen otras campañas, otros investigadores, pero tal vez ustedes, si es que son nuevos los que están viendo, nos preguntan, ¿y si es que es como un libro, ya lo leíste, por qué lo vuelves a leer? La respuesta es sencilla. Juanfer juega justamente con este grupo de amigos. El juego, para mí, uno disfruta de a 3. Entonces ustedes son 3 amigos. Y conmigo juega la partida de a 2. Y como dicen, los escenarios, o sea, el final es distinto para cada uno. Y por eso disfrutamos de este juego de mesa, ese LCG. Es maneras de disfrutar. Y eso ya es justamente también descubrir cada uno cómo funciona. Ahora, dentro de este tema hay un tópico específico que yo quería tomar desde hace un buen tiempo, que es justamente la diferencia que puede haber entre dos acercamientos a nivel de, digámoslo, expansiones, extensiones o como uno le quiera llamar. Que puntualmente, a nosotros por ejemplo nos encanta Barrage. Es un juego que apenas lo jugamos decidimos que lo necesitábamos en la biblioteca. Es un juego pesado, nos gustan mucho los juegos pesados. Y en ese sentido, simultáneamente, uno de nuestros primeros juegos también fue el Seven Wonders Duel. Exacto. Que es la versión de 2 jugadores de Seven Wonders que básicamente nos gusta, al menos a mí, me gusta más el Duel que el Seven Wonders normal, porque es mejor hecho, mejor pensado. Y eso me lleva a mí a un pensamiento, porque hace poco los creadores de Barrage, ¿Cranium era? Sí, Cranium. Cranium Games, han sacado varias expansiones al juego, pero recién anunciaron una que es específicamente para que Barrage pueda funcionar mejor de 2 jugadores. Es un escenario básicamente solamente para 2 jugadores. Porque cuando uno juega Barrage sin este escenario de 2 jugadores, tiene que hacer algunos ajustes que no son terribles, pero sí se siente como un mapa demasiado grande para 2 jugadores, a pesar de que es un buen juego. Por lo tanto, obviamente nos terminamos comprando la expansión la expansión para jugar mejor de 2 jugadores. Estamos en el back. Pero uno les debe pensar, ¿qué es mejor? A un juego añadirle un módulo o una expansión que le haga funcionar mejor de 2 jugadores, o hacer un nuevo juego específicamente para 2 jugadores. Yo tengo sentimientos encontrados en ese sentido, porque por ejemplo, algo que cuando recién estábamos empezando en la comunidad de juegos, yo legítimamente no quería comprar el Seven Wonders Duel, porque no había probado el Seven Wonders y no sabía si me iba a gustar la idea o no. Y como todo el mundo le lanzaba flores a Seven Wonders en ese entonces, yo en mi pensamiento decía, no, pues primero deberemos jugar el base antes de comprar el Duel y de por el estilo. Pero eventualmente nos encontramos que, claro, Seven Wonders por sí solo, al menos la versión contemporánea, porque la primera versión se supone que sí podías jugar a 2 jugadores, sin algunos ajustes, pero la versión contemporánea de Seven Wonders ya no puedes jugarle de 2 jugadores, es de 3 en adelante. Y ante eso, si nosotros nos hubiésemos comprado el Seven Wonders sin este conocimiento, muy probablemente nos hubiésemos quedado viendo las caras sin hacer nada con el juego, porque es un juego que para parejas como nosotros no es funcional, a menos que sea para reuniones sociales u otras cosas más. Y a nosotros nos gusta mucho jugar entre los dos. Bien, y claro, sale un nuevo juego que si nosotros hubiésemos comprado primero el Seven Wonders y luego el Duel, hubiese sido doble gasto.
jugar y comprar un juego y luego enterarte de esto y comprar el otro juego. Si bien hay muchas maneras de informarse de cómo funciona un juego, cuando uno no está todavía tan centrado en eso, no puede que no pase. En ese sentido, tuvimos la suerte de que no hicimos caso a mi instinto y compramos el Seven Wonder Duels y lo disfrutamos tanto que luego de eso dijimos, ok, compremos el Seven Wonder. Para ese entonces yo ya sabía que solo se podía jugar de tres o más, y ha salido un par de veces a la mesa. Sin embargo, no lo he disfrutado tanto como el Seven Wonder Duels, aunque sí me gusta bastante. Pero por otro lado, en esa misma lógica, por ejemplo, a mi gusto, es preferible lo que ha hecho Cranium Games. De plantear justamente un módulo en el cual, en una expansión, un módulo que hace que el mismo juego que yo ya tengo se pueda adaptar a otra lógica, a la de 2 jugadores. ¿Tú qué piensas, Lena? Bueno, igual, sentimientos encontrados, Juanfer, porque cuando la verdad yo no sabía que existía un Seven Wonders, digamos, normal, tampoco sabía que existía el Seven Wonders Architect, y cuando nos vinieron nos dijeron, a ver, aquí está el Seven Wonders Duo, ¿quieres comprarnos? Así nos dijeron nuestros amigos, nos quedamos así como que, bueno, no sé de esto, fue difícil. Yo la verdad dije de una, ok, es dual, es para 2 personas, ¿qué es lo peor que podría suceder? No nos guste o sea muy complicado, porque era para mí creo que entre los primeros lote de juegos literal, que compramos, fue de los primeritos. Con decir que cuando nosotros compramos eso no teníamos menos de 10 juegos. Exacto. Yo venía tal vez de un perfil de solo haber jugado Clue, Monopolio, lo básico, y ahora me están diciendo que hay más juegos de mesa y yo estaba perdida. Pero me lancé, en ese sentido tengo que decir, a mí mi instinto me decía, lancémonos y probemos, no es algo no debería ser tan complicado, pero ya con un poquito más de experiencia, mi opinión en Seven Wonders Duo primero sería, Seven Wonder Architect es un poquito más juguetón, así, playful, porque uno está armando ahí su estructura, le está viendo visualmente cómo va construyendo justamente de la base para arriba, entiende la mecánica de cambiar cartas de un lado al otro o de dónde tomar las cartas. Seven Wonders es ya un poquito más complicado construir la estructura, usar la carta para construir tu estructura, lindo. Pero el hecho de que ellos dijeron, ok, no vamos a usar los componentes que tú ya tienes en tu Seven Wonders normal, es decir, ahora te presento este formato chiquito porque las cartas son más pequeñas. Sí, ahora que lo veo, como que de esta perspectiva, de un poco más de conocimiento, sí diría, ¿por qué no usar parte de la materia que tú ya tienes y venderle a alguien la expansión? Sí me cuestiono, ¿cuál habrá sido esa decisión de la editorial para decir, no, voy a venderte esta caja chiquita y tiene sus expansiones, el Pantheon y ¿se me fue el otro? Agora. Que son bonitos, le dan un sabor distinto. Y si bien, una vez más, no decimos que sea un mal juego. Oh, no. Porque Seven Wonder Duel es uno de los juegos que más hemos sacado cuando estamos solo los dos. Pero sí me hace justamente cuestionar qué hubiese pasado en aquel caso. ¿Qué hubiese pasado si yo literalmente solo hubiese lanzado? Que es algo que de hecho sí nos pasó. Tal vez porque, una vez más, somos relativamente nuevos y cuando nosotros, por ejemplo, compramos el juego de Game of Thrones, lo hicimos sin darnos cuenta que era solamente para 3 jugadores y ya nada. Y cuando te dicen es para 3 jugadores y tú eres nuevo, dicen, facilito, voy a conseguir a alguien que se ponga a jugar conmigo 5 horas, Juanfe. No. hasta ahora no hemos podido jugar. Los vas a encontrar. Hashtag jueguen con nosotros Game of Thrones. Exacto. ¿Quién quiere una mesita de Game of Thrones? Sí, pero claro, son puntos de vista y en ese sentido, por ejemplo, a mí me encantaría oír el punto de vista de cualquier otra persona que quiera comentar. Si alguien comenta en esto, ¿qué opinan? ¿Es mejor añadirle una expansión a un juego que permita mejorar de 2 jugadores? Y sería básicamente lo contrario, una extensión, ¿no? una manera mejor de manejar a 2 jugadores. ¿O es preferible sacar un nuevo juego para que sea una versión específicamente hecha para 2 jugadores? Que hay de los dos lados. Por ejemplo, además de lo que nosotros hemos puesto como ejemplo de Seven Wonders versus Barrage, también uno podría decir, por ejemplo, Root. Que Root
con las expansiones de Clockwork, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo cómo se llama en español, pero que es la que hace los robots de las otras facciones. Se supone que uno puede jugar mejor, y con la de Marauders puede jugar mejor de 2 jugadores. Y por el otro lado, Splendor, que Splendor se juega bien a 2 jugadores. Sin embargo, sacaron una nueva versión que es específicamente para 2 jugadores, que se llama creativamente Splendor Duel. Exacto. Pero bueno, con material de pensamiento. Por otra parte, queríamos hoy día hablar un poco de un juego que hemos jugado más recientemente. Creo que es el penúltimo juego que hemos jugado, que es el juego de Star Wars, de Deck Building. Star Wars The Deck Building Games, ¿no? De Fantasy Flight. Recuerden, May the Fourth be with you. Ese día lo jugamos, por supuesto. Claro, este es un juego que yo te había comprado por cumpleaños. Y en ese sentido, porque mi querida esposa es fanática de todo lo que es Star Wars, y francamente, como lo que es un juego para 2 jugadores, que técnicamente puede uno jugarle de más si es que tiene más cajas. Sí, y las mismas, no es exageración, por si acaso, las mismas reglas establecen que si uno tiene 2 versiones del juego puede jugar de a 4, porque Fantasy Flight no aprende de sus errores. Yo considero que es un juego profundamente gozador. En ese sentido, la mecánica que uno maneja en el juego de Star Wars es como la mecánica de cualquier deck building. Deck building es lo que uno entiende como juegos en los cuales uno tiene un set de cartas, de las cuales va cogiendo un número determinado por cada turno, y básicamente las cartas que uno va cogiendo van sirviendo para ese turno y solo para ese turno, y lo que uno intenta hacer es una serie de adquisiciones de otras cartas para robustecer su propio deck, su propio paquete de cartas, y no solo eso, sino que también le permitan sacar más cartas por turno. Eso es el deck building 101, básicamente. Eso es lo que pasa en la mayoría de lo que son deck buildings, y en ese sentido la mecánica no es algo que yo diría innovador. Lo que tal vez sea lo que le caracteriza a este juego es que, al ser un enfrentamiento de la fuerza, de los rebeldes versus los los del imperio, las cartas que uno tiene las va a poner primero, los dos lados tienen su propio set. Es un juego asimétrico. Correcto. El imperio tiene un pequeño set de cartas que son como más tematizados al imperio, y además de eso tiene un set de bases que son lo que define la vida de cada persona, y son bases basadas en lo que son las películas. Está la Estrella de la Muerte y otras cosas más, mientras que los rebeldes similarmente también tienen sus propias bases que son tematizadas para lo que son específicamente los rebels. Las bases son... Justo te iba a decir, pero ahorita le acabo de abrir la caja. Algo que me pareció, si bien decimos que es una mecánica clásica, la de deck building, lo que a mí me llamó la atención en las cartas es cómo uno lee. Porque uno está al frente. Porque, justo iba a eso, porque si bien uno tiene eso como deck inicial, en medio se ponen 6 cartas. Y a lo que iba justamente Lore, es algo sumamente divertido de este juego, que esas 6 cartas depende de qué alineación tengan, si es que son neutrales, si es que son rebeldes, o si es que son el imperio, van a ponerse de una manera diferente. Si son neutrales, se ponen básicamente para que los dos podamos ver. Se ponen, como quien dice, de lado. Yo le veo del lado izquierdo y Lore le ve del lado derecho. Si es que son, en cambio, del imperio, se les pone como para que la persona que está jugando con el imperio pueda leerlas, y simultáneamente la persona, en cambio, que está jugando con los rebeldes, ve al final en la parte de abajo de la carta está un texto que está al revés, para que esta persona pueda ver qué pasaría si es que destruye esa carta. Por ejemplo, la carta de Han Solo.
que cuando uno le ve, cuando uno está jugando con los rebeldes, uno le ve de frente y le dice cuál es el costo, qué beneficios le daría si es que compra esa carta y se viene a tu mano, qué va a pasar si la usas, entre otras cosas. Pero la persona que está en cambio jugando con el Imperio no ve eso, sino que ve en el filo de la carta, ve cuál es el premio si es que matas, digamos, no matas, si es que destruyes la carta de Han Solo, que te da tanto de energía, te da tanto de fuerza y cuánto te costaría, cuánto daño tendrías que hacerle para que se destruya. Eso a mí, esa es la parte que a mí me parece innovadora del juego. Una comparativa que se me acaba de ocurrir, Juan, pero hablando de este balance de la fuerza, porque la fuerza se simboliza en este tracker que tienes de un lado el Imperio, del otro lado los rebeldes. ¿No te das acuerdo a Seven Wonders Duel mismo, que uno empieza la ficha en la mitad y es un struggle, una lucha de poder para mover la ficha hacia un lado o hacia otro? Y eso es básicamente los juegos Duel termina siendo algo así. Como siempre son dos jugadores, son dos lados que estás tratando de llevar tu fuerza, ¿no? Y solamente que en este caso la diferencia sería que en el Seven Wonder Duel, si es que tú ya llegas al extremo de uno de los dos lados, el otro ya pierde. Pero en cambio aquí el tracker que tiene el Star Wars Deck Building es específicamente para ver quién es el que tiene el dominio de la fuerza. No importa si es que uno llega a un extremo u otro, no va a perder, pero sí va a tener algún beneficio extra. Exacto. Y además de eso, que es un juego asimétrico, y al ser un juego asimétrico lo divertido es que si es que tú empiezas con el Imperio, empiezas sin la fuerza a tu lado. La fuerza te ha abandonado, sentido, básicamente. ¿no? Tiene sentido. Temáticamente tiene sentido, es muy entretenido. Ahora, si bien lo disfrutamos mucho, fue un juego que francamente yo le recomendaría a cualquier fan de Star Wars, especialmente si son pareja o tienes una persona con quien jugar fijamente. Algo que yo no fui 100% fan fueron los componentes. Las cartas son las cartas y no hay mucho que darle la vuelta en eso. El problema es que, por ejemplo, el tracker que menciona Lore, la versión original del tracker es una carta, es básicamente dos cartas pegadas que se doblan. Sí, dos cartas unidas, ¿no? En vertical, entonces. Y digo dos cartas porque no es como decir que es una carta larga, ¿no? Son del mismo tamaño que las cartas normales, solamente que la una pegada del filo a la otra. El filo más corto están pegados para escribirles, ¿no? Y claro, en ese sentido, y es del mismo material que las cartas. Y en esas, para poder ver en dónde está la fuerza, se pone un cubo blanco. Un cubo normal, común y silvestre blanco. A mí me parece un poco pesado porque, primero, si no juegas en una superficie completamente plana, el cubo eventualmente se empieza a mover. Por la fuerza. Sí, por la fuerza. Se puede mover, o en su efecto, si es que estás jugando en una mesa y algo pasa, algo se te mueve sin querer, mueves el codo o la mano o lo que sea, cualquier rato se puede mover. Se movió la fuerza. Se movió la fuerza. Sí, no intencional, por supuesto. Exacto, sí, debo decir, sí siento lo mismo, Juanfe. Y es una pena, porque Fantasy Flight sacó este juego muy recientemente. ¿Cuándo fue? El año pasado. El año pasado, en 2023. Y digo que es una pena porque la mayoría de lo que son juegos Fantasy Flight ya tienen su trayectoria, ya saben cómo funcionan ciertas cosas, y me parece que la única razón por la cual el componente es así es por ahorrarse dinero. Similarmente, uno va acumulando recursos para comprar naves, comprar cartas, es decir, personajes y otras cosas más. Y la manera en la cual uno va rastreando cuánto de este recurso tiene es básicamente con unos cubos de color amarillo. A ver, los amarillos dice los recursos, correcto. Recursos. Y los morados. Que son cubos amarillos comunes y silvestres. Podrían haber hecho monedas, podrían haber hecho algo más simbólico, qué sé yo. Por último, si son cubos les hubiesen pintado como cajas o algo por el estilo, ¿no? El típico recurso, ¿no? Pero no, fue una
un cubo amarillo y te dan como 20, 30 cubos. Sí, son 20 cubos amarillos. 20 cubos amarillos. Y ahora los morados son el daño. Son Ajá. 50. Y aparte, para rastrear cuánto daño ha recibido las bases, las naves o cualquier otra cosa, uno tiene los cubos morados. Cubos. Que en ese sentido es un poco contraintuitivo hasta cierto punto. Por último entiendo los cubos morados, que una vez más, estéticamente no es la mejor elección que pudieran hacer, solo son cubos morados y son diminutos. Pero, por ejemplo, si en vez de poner los cubos amarillos hubiesen puesto un tracker, o sea, una ruedita más o menos como la que ellos mismos hicieron en Marvel, en Marvel Champions, que en Marvel Champions, por ejemplo, para rastrear cuánto daño tiene cada personaje, tiene uno un dial, una ruedita con la cual va dándole vueltas si es que va recibiendo daño o curándose daño, lo que sea. Si hubiesen hecho lo mismo para rastrear el número de recursos que uno tiene acumulados, hubiese sido mucho más práctico, porque al final del día, a veces uno ya solo hace la matemática mental y no anda cogiendo los cubos. ¿Verdad? Porque es todo un incordio estar sacando cubo por cubo por cubo. Dices, si hubiese sido los recursos con una moneda, también hubiesen podido hacer la típica, 1, 3, 5 y 10, los valores, para que uno rápidamente haga ese cálculo. Okay, por último, yo tengo 7 cojos, 5, 2, 2 y listo. Exacto. Sí, tienes razón, yo sí le daba ahí que faltó algo, sería una de nuestras críticas contra el juego. Yo entiendo que es un juego hecho para hacer partidas rápidas, porque esa es la lógica del juego. En realidad, cuando uno ya conoce el juego, las partidas duran de media hora a una hora, más o menos. Sí, pueden ser, sí, son rápidos. Es un juego rápido, pero no significa que debería ser un juego tan vago en componentes. ¿Okay? Lo que nos lleva un poco la duración. Yo considero que en lo que respecta específicamente a la duración del juego es excelente. ¿Por qué? La partida tradicional, como dijimos, cuando uno ya conoce el juego debe ser una media hora, una hora. Si es que uno no conoce el juego deben ser unas 2 horas. Creo que nos demoramos unas 2 horas la primera partida o hora y media. Hora y media, exageremos. Sin embargo, el mismo manual sugiere algunos cambios en caso de querer un reto diferente. Porque además de eso, y algo que le doy en cambio a favor, es que el juego tradicional se juega con 3 bases. O sea, uno intenta destruir 3 bases del enemigo y el enemigo intenta destruirle 3 bases a uno, sea cual sea el alineamiento que tenga uno. Y de esas 3 bases, básicamente una es obligatoria como inicial, pero las otras 2 uno puede elegir entre 4 opciones extra. Para hacer uno su propia estrategia a gusto. Sin embargo, la misma caja viene con otras 5 bases más, es decir, para tener un total de 10 bases, con el fin de darle más estrategia cuando uno ya ha jugado un cierto número de partidas, añadir esas otras 5 y complejizarle un poco más. Y el mismo manual recomienda, si me acuerdo bien, puedo estar equivocado, pero me parece haber leído en alguna parte del manual, que si es que uno quisiera, puede hacer una versión más larga o más corta del juego. Correcto, yo sí me acuerdo. Con más o menos bases al final. En vez de jugar 3 versus 3, jugar 2 versus 2, o si quieres uno más largo, ir 5 versus 5, hasta acabar. Y en ese sentido me parece que el manejo de la duración del juego es excelente. Sí, porque ahí uno puede definir. Tengo la flexibilidad, ¿no? Yo no estoy con ganas de jugar algo muy largo. Juguemos las 2 bases. Exacto. Aquí. Y listo. O si uno tiene cosas que hacer, ok, dejémosle a 2. Y listo. Y claro, en ese sentido, inclusive, para mí, no solo eso no lo convierte en algo más allá de solo la duración, sino también de la variedad. Porque, por ejemplo, en la última vez que jugamos la versión con las 10 bases. Y para mí, las nuevas bases le dieron otra capa muy entretenida que básicamente no me esperaba y le dio mucha más variedad al juego, porque ya cuando decidimos jugar con las 10 bases, porque ya habíamos jugado unas cuantas veces con las 5 bases iniciales y ya se me estaba haciendo un poquito repetitivo, pero las otras en cambio le dan una variedad bastante buena, bastante gozadora. Mientras uno tiene, por ejemplo, yo juego más a veces con el Imperio. Y si bien en las 5 bases iniciales están cosas como la Estrella de la Muerte, de Death Star, que hace un daño exagerado a lo que son las naves del enemigo,
con las nuevas bases, por ejemplo, encontré una que me permitía inmediatamente, creo que no me acuerdo si era reclutar o acabar con una carta de las del centro. Y con eso, básicamente, si bien esa base tenía poca vida, yo le di la vuelta a la partida. Porque con esa adquirí inmediatamente a quién era, justamente a Darth Vader. Darth Vader, sí. Ajá, adquirí la carta de Darth Vader instantáneamente, que cada vez que salía me permitía hacer un montón de cosas a mi favor, que básicamente le dieron la vuelta a la partida, pero por mera estrategia en ese momento. En ese sentido yo puedo decir que es un juego que lo he disfrutado mucho. Si tuviese que compararlo con otros juegos, yo diría que lo compararía con juegos como al ser un deck building, lo pondría por ejemplo contra un Ascension. Bueno, Ascension da creo que para 4 jugadores, si no estoy mal, dice de 2 a 4 jugadores, exacto. Sí, diferente temática, pero la mecánica muy, muy acertada, fácil de entender. O sea, uno sí le puede explicar y las personas pueden entenderlo rápido. Algo que sí debo recalcar de los deck buildings hasta ahora, de lo que yo he visto, los deck buildings son bien idioma dependientes. Uno tiene que estar muy pilas a lo que está diciendo la carta y cómo usarlo, porque eso al menos nos explicó, me acuerdo, a un amigo que fuimos a jugar, que nos enseñó a jugar Doom, un Imperium, y es cuando uno es nuevo en algo así, trata de recordar los pasos y medio como que decir, voy a bajar esta carta, voy a exhaustiarle, voy a usar el poder, ni sé qué, ni sé cuánto. Trata de hacerlo en orden, porque si no lo haces, el deck building no lo vas a disfrutar, no vas a entender el orden o qué hiciste, porque estás tomando una carta y tienes que leer cuándo tomar la carta. Capaz te diga al final del turno. Entonces, tú no quieres tomarlo inmediatamente porque estás jugándole mal, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que hay que resaltar de los deck buildings en general. Compararle con qué más. Jugamos el otro, el Hero Realms. El Hero Realms, un buen amigo me regaló la versión de The Beer, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, por ejemplo, yo les pondría como muy, muy a la par a los dos. Porque Hero Realms es un juego que, si uno quisiera enseñarle la lógica de deck building a alguien, sería buenísimo el Hero Realms, y de manera similar el Star Wars Deck Build. Pero hay algo que yo le doy en ese sentido la razón a Lore, de que hay que tomar muy en cuenta que la gran mayoría de los deck building son profundamente dependientes del idioma. No es común que un deck building solamente se base en iconografía. Y cuando decimos que uno considere la dependencia del idioma, nos referimos a que, por ejemplo, nosotros vivimos en un país en el cual la gente habla en su gran mayoría español. O sea, nuestro idioma oficial es el español, pero uno encuentra. Y uno encuentra, por ejemplo, los dos nos llevamos bien con el inglés y por eso compramos el Star Wars Deck Building en inglés. Nos mandamos a traer. Pero, por ejemplo, tenemos amigos que para el inglés son cero. No han tenido esa oportunidad. No le dan. Y simplemente es así la vida. Entonces, obviamente, a ellos, por ejemplo, no podríamos compartirles este juego. No podemos ni siquiera prestarles, porque ¿qué se van a hacer con ¿Qué van a hacer? Pero ese, por ejemplo, si alguna vez discutimos que el juego, el Ansia, que también es deck building, ese juego sería muy chévere para jugar con ellos, para introducirles a esta mecánica. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tendría mi recelo de compararle a un juego como el Star Wars con juegos como el Ansia o con las Ruinas Perdidas de Arnak, porque no son deck building puro. Son juegos que toman la mecánica de deck building y le añaden colocación de trabajadores, como en Dune, o otras mecánicas más, manejo de recursos y otras cosas más. Que no está mal, solo no es lo mismo. Pero al final están como que a la par. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que suele ser común en los juegos que mezclan deck building con otras cosas es que suelen ser más iconográficos. Como Dune. En Dune la gran mayoría es poco el texto que tienen las cartas. La gran mayoría en Dune es más bien icono. Pero cuando ya jugamos deck buildings puros, la gran mayoría en cambio son texto. Eso es lo mismo en este que en el Ascension que en el Hero Realms. Exacto. Los tres son un montón de texto, aunque el Hero Realms tenía un poquito más de iconos, ¿no? Sí lo tiene, pero
uno tiene que estar atento Ujú. a qué es lo que cómo está jugando esa carta. Entonces, como veredicto específicamente de Star Wars Deck Building Game, yo lo recomiendo encarecidamente, especialmente para parejas y para parejas que les gusta Star Wars. Y de parejas que les gusta Star Wars, porque es un juego de a dos. No, Ajá. no, ahorita, bueno, como ya explicaste. Y Pablo, para enfrentarse a otras parejas que les gusta Star Wars y que también tengan el juego. Exacto, ya creo que llegamos a un tema importante, la noticia que acaba de salir esta semana. Ajá, esta oficial. semana justamente, y por qué decidimos hablar de este juego, aparte de que recién lo habíamos jugado, es que acabó de salir la noticia de que va a salir, y paralelo al tema anterior, va a salir una nueva versión de Star Wars Deck Building de las guerras clónicas, ¿no? De The Clone Wars. Ujú. Que en ese sentido, por ejemplo, nosotros habíamos oído que había el rumor de que iba a salir algo nuevo relacionado al Star Wars Deck Building. Ujú. Y claro, cuando uno juega este Star Wars Deck Building, Ujú. te das cuenta que hay personajes que no están de la saga clásica. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta, si no Loro no me decía, que cuando uno juega con los rebeldes no hay Obi-Wan, Ujú. ni Qui-Gon Jinn. Sí. Exacto, ¿dónde está? Que dónde está. Y en el lado del Imperio me parece que también faltaba Boba Fett, por ejemplo. Mm. Ni Jango Fett. Jango Fett, Boba Fett, Ninguno no. de los dos está. No, no creo que están Y los claro, tres. cuando me hizo caer en cuenta, yo dije en mi cabeza, Fantasy Flight es es famosísimo por hacer 1001 expansiones a sus juegos. Ujú. Expansiones buenas, no como las de las de Common Game. Expansiones buenas, pero expansiones al final de... Ah, perdón. Corrección mía. Boba Fett sí está, pero Jango Fett creo que no está. No, sería. Y en ese sentido, en mi cabeza fue, ok, ya han de sacar una expansión Exacto, somos al juego. expansión, ¿no? Porque Expansión. decimos que el juego es de a dos, extensión, ok, no Y debe ser, pero... yo felizmente hubiese comprado una expansión para este juego, por ejemplo, que le hubiese añadido los otros personajes. Así hubiese sido una expansión solo de cartas, yo lo hubiese hecho. Creo que es lo que todos esperábamos, no sé, dejen en sus comentarios qué Ajá. esperaban ustedes, ¿no? Y resulta que no es una expansión lo que va a salir, sino un standalone Ujú. que puede combinarse con el juego inicial. Y ahí es donde yo entro de nuevo en la lógica de sentimientos compartidos, perdón, sentimientos encontrados. Ajá. Hubiese preferido que sea una expansión en mi cabeza. Porque primero hicimos un poco de investigación al respecto y a nivel de precios, el nuevo standalone de las guerras clónicas es más caro. Un poquito, no, creo que es el mismo. Era el mismo. Era el mismo, pero sí, o sea, a mí me parece sí el precio, bueno, no nos metamos tanto en precio. Ajá, pero, bueno, independientemente del precio, sí, sea igual precio o más caro, es básicamente comprarse otra versión del mismo juego en vez de comprar algo la versión reducida, que para mí un beneficio a veces de comprar expansiones en vez de un juego nuevo es que son más baratas que... sí, porque el es juego una base. parte, no estás comprando como que más implementos, solo es un extrita, Dañar. ¿no? Que Ajá, estás más o menos metiendo. como Root versus las expansiones de Root, que en Root, Sí. si ya tienes el juego base, las expansiones varían de precio, pero por lo general suelen ser un poquito más baratas que la... Creo que lo que estás diciendo, Juanfer, es justamente eso. Cuando uno espera una expansión porque dice, ya tengo la Ya mayor tengo la parte base. aquí, Ajá. la base, ya tengo. Solo tengo que agregar unas cartas, una mecánica que va a dar un sabor extra, lo que decíamos Viticulture y la edición, como es la expansión Tuscany. Entonces, ajá. Decimos, ok, le agrego un poquito más y la mezcla está lista y lo juego. Pero aquí sí, igual, sentimiento encontrado a pensar, ok, me estoy comprando algo nuevo que es compatible, pero es del mismo precio o un poco más y... ¿Qué hay de distinto? Va a ser nueva, tiene que ser una nueva facción, creo que son los que están llamando, son dos facciones nuevas, entonces tú estás yendo el Imperio contra este otro y viceversa. Claro, y además de eso, las mismas cartas que comentábamos, que faltaban en el inicio, ahora para jugarles tendrías que combinar los juegos. ¿Y qué pasa si es que ya jugaste? ¿Qué haces luego? Sí. Repartir de nuevo los juegos por el otro lado. Es raro, es confuso. Exacto, aquí creo que dicen 90 cartas Galaxy Cards, estas son las que se ponen en el centro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Debes coger
debes empezar a buscar, o sea, ¿cómo vas a ir separando? ¿Sabes los colores? ¿Sabes que algunos son neutros? Yo no he leído todavía, pero me estoy imaginando que vas a tener que separarlos, ¿no? O sea, va a ser peculiar, digámoslo así. Una vez más, esa es la percepción que nosotros, por ejemplo, podríamos dar al respecto. Quién sabe, otras personas tengan otra percepción. Y uno podría decir, por ejemplo, eso igual pasa si uno tiene una expansión y es bien neurótico al respecto. Si es que uno, por ejemplo, es neurótico al respecto de las expansiones, cuando uno juega Doom, tendría que separar. Y cuando ya termina de jugar Doom, si quisieras volver algún rato a jugar el Doom base, tendrías que separar el Doom, el Immortality y el Rise of X. Volver a separar las cartas. Pero eso ya es en una cuestión meramente de gustos. Si es que eso sí es que realmente quieres mantener separado. Porque, por ejemplo, nosotros ya unimos las cartas del Dawn Rising con las del Immortality y sabemos que es muy poco probable que las vayamos a separar. Pero eso no pasa en un standalone. Ahí es como que a la final sí deberían regresar los dos a la caja o no deberían regresar a la caja. Vas a jugar toda la vida con el juego completo de los dos paquetes gigantes y en dónde guardas el juego completo. Todas esas son cosas que uno se pone a pensar, ¿no? O sea, entonces, ahí sí, déjame hacer una reflexión ahí, porque tenemos Lost Ruins of Arnak. Cuando nos compramos la expansión de los líderes, creo que vinieron unas 5 cartas para decir a lo mucho. Pongámosle 10 cartas. Y nosotros ya le mezclamos con el juego base. Porque sabemos que solo que vamos a jugar eso. Y si alguna rara vez que le tenemos que enseñar a alguien con el juego base, tienen marcas las del juego base para sacarles. Que como son pocas cartas que se añaden, no es nada, no es una pesadilla. Pero el otro va a ser la misma cantidad probablemente de cartas que va a tocar estar mezclando y luego separan. Qué pesadilla. Porque eso creo que nos estamos respondiendo nosotros mismos. Aquí estamos viendo que hay cartas de los rebeldes, del imperio y las neutras. Voy a tener que coger de este mazo 90, exagerando porque sí es algo tedioso tal vez que va a ser. Voy a tener que dividirles. Y cuando viene mi nueva caja, porque nos vamos a comprar, obviamente, aquí lo necesita, no sé por qué hablo en tercera persona, pero yo lo necesito. Y si voy a querer mezclarlo con el otro, porque voy a querer probar todas las combinaciones, luego voy a tener que separar el juego. Sí, yo sí le veo un poquito tedioso, Jorge, soy sincero. En este juego no... sí siento como que... Fue un poquito muy avaricioso, digamos. Sí, porque los otros ya dijimos, Lost Ruins of Arnak se queda tal cual. Dune, Imperium, Uprising, Dune Imperium ya se quedaron así como están. Listo, este sí, me veo un pequeño... Bueno, eso es nuestra percepción al respecto. Si alguno de ustedes tiene comentarios, siempre estaremos listos a escucharlos, ¿no? Exacto, comparten. Pues bien, este ha sido nuestro primer capítulo de Pod Dice. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, como les comentamos. Estamos como Trinidados en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube. Y muy probablemente esto va a salir, si todo sale bien, porque intentamos hacer otra grabación que lastimosamente nos faltó de la cámara. Y si todo sale bien, intentaremos subir esto en formato de video a YouTube y en formato de audio a Spotify. Exacto. Esperamos cualquier comentario, esperemos se hayan divertido y acompáñenos la próxima vez en Poddice, donde buscaremos cualquier otro tema relacionado a los juegos de mesa. ¡Hasta la próxima!